hermanos, a todos mis hermanos aquí presentes, como los que nos están mirando a través de estos medios de plataforma, a todos mis hermanos en Cristo Jesús, os digo, paz a vosotros, hermanos. ¿Cómo se sienten, hermanos? ¿Contentos? ¿De veras? Qué bueno, bendito Dios, me da gusto, porque yo también. ¿Entendimos la escuela que explicó, hermanos, nuestro hermano ministro, o no la entendimos, hermanos? Qué bueno. ¿Pascua y Ácimos es lo mismo o son dos fiestas, son fiestas diferentes, hermanos? Sí entendimos, qué bueno, bendito Dios, ¿sí? Para que cuando nos pregunten podamos tener la respuesta adecuada y que no nos vengan a confundir, porque muchos hermanos creen que es una fiesta diferente. Hermanos, bueno, ya está por allí, yo creo, mi hermano Alfonso, ya mis hermanos saben del tema que se va a tratar. ¿Cómo se titula, hermanos? ¿No lo vieron o no lo...? No, bueno, porque me dijo mi hermano Alfonso, dice, ya lo puse, ya lo vieron todos. No abrieron entonces su... Bueno, bien, hermanos. Bueno, es por demás pronunciarlo, ¿no, hermanos? No, yo creo que no, hermanos. Ya está establecido y de esto vamos a hablar, hermanos, porque si no, de lo contrario, no nos entraríamos. Hermanos, el título de nuestro tema en esta mañana, los dos arroyos de agua. Este es el título de nuestro tema, los dos arroyos de agua. Digo así un momento de pie, hermanos, porque la predicación va a tardar 80 minutos. Hermanos, si están, hermanos, 2 minutos de pie, hermanos, y yo 80 minutos, pues más tiempo yo, hermanos. Pero, hermanos, entonces, con esta buena intención, ya alguien se está contestando en su corazón, y si sabe la respuesta, adelante lo puede decir, hermanos. Los dos arroyos de agua. ¿A quién representan estos dos arroyos de agua, hermanos? ¿No? ¿Perdón? Al Antiguo y Nuevo Testamento, porque allí están los dos arroyos de agua y agua viva. Hermanos, ¿han visto ustedes de dónde les ha tocado ver, mejor dicho, ver de dónde nace un arroyo, hermanos? ¿De dónde, hermanos? De una piedra, de un árbol, de allí nace esa agua. Quiero invitarles a través de la palabra de nuestro Dios. Dice, hermanos, cuando Juan el teólogo, en el año 96, a través de revelación, en su capítulo 2, unidos, así de pie, vamos a darle lectura. Revelación o Apocalipsis, capítulo 2, un solo texto. Y de aquí, hermanos, vamos a sacar todo nuestro estudio. Dice Revelación, capítulo 2, versículo 7. ¿Estamos allí todos, hermanos? Leamos unidos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. No se cumplieron los 2 minutos, ¿o se pasó? Les ruego que se sienten, ocupen sus lugares. Hermanos, cuando la palabra de nuestro Dios dice
hermanos, que he aquí, el que tiene espíritu, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿A cuáles iglesias? Pentecostés, Autotestigo, Metodista, Bautista. ¿A cuáles iglesias? No son a ellas, es a la misma iglesia de Dios. A esas 7 épocas de la iglesia de Dios les habla y les dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Luego dice: al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Solamente a los vencedores, no a todos, les va a dar de comer de este árbol. Pero de este árbol, hermanos, vamos a hablar. Les decía hace instante que nos ha tocado posiblemente ver de dónde nace el agua, de dónde nace un arroyo. Contestamos y hemos dicho que muchas de las veces de una roca, de una piedra, muchas veces me ha tocado ver, hermanos, debajo de un árbol, allá en la región de Izúcar de Matamoros, Puebla, están, hermanos, un balneario llamado Los Ahuehuetes, y allí están los árboles, y allí junto a ellos, allí está naciendo el agua. En otras partes me ha tocado ver debajo de una piedra, al costado de una piedra, allí nace el agua, allí está naciendo. Pues de este árbol que habla la Escritura, dice: el cual está en medio del paraíso de Dios. Este árbol no es otro, sino en su representación es a quién, hermanos. ¿A quién se refiere? ¿A Martín Lutero? ¿No, hermanos? A nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, de manera es que entonces este árbol es el Hijo de Dios. Y si es el Hijo de Dios, como árbol, de él nació agua. Ha nacido agua. Y esa agua es ¿qué cosa? Es su doctrina, es su palabra. Y es por ello que hoy, gracias a esa benevolencia de nuestro Dios, nosotros tomamos de esa agua, de este árbol. También, hermanos, si vemos Efesios capítulo 2, versículo 20, dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo es la piedra del ángulo, la roca eterna, la roca grande, es Dios. Es de la doctrina de su Hijo Jesucristo, y de este árbol nace esa agua. Cuando el Hijo de Dios fue muerto, he aquí que antes de que él muriera, ya, hermanos, estaba clavado en la cruz juntamente con otros dos, uno a cada lado. He aquí que Pilato mandó a que le quebraran las piernas,
a los que estaban en la cruz. Y cuando fueron y les quebraron las piernas a aquellos dos, pero como vieron que Jesús, ¿qué cosa, hermanos? ¿Mande? Ya estaba muerto. ¿Sí? He aquí, dice la Escritura, que uno de los soldados tomó una lanza. ¿Y qué hizo, hermanos, con el Hijo de Dios? Evangelio de Jesucristo, San Juan capítulo 19, dice la palabra de nuestro Dios. Juan capítulo 19, dice la Escritura, versículo 33 y 34, dice así: mas cuando vinieron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, empero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y luego salió. ¿Qué cosa, hermanos, salió? Sangre y agua. La sangre para la salvación de todo el mundo, pero de la forma especial para su pueblo Israel. Agua nació de su costado, nació la doctrina que hoy usted y yo tenemos en nuestras manos. Una agua viva y clara. Esa doctrina que nació de ese árbol que está en medio del paraíso de Dios. De ese árbol nació esta bendita doctrina, y por lo tanto, he aquí que lo comprobamos con la palabra de Dios, textos que quizá conocemos de memoria. A través, Dios habla de Moisés y les dice, a través del capítulo 32, texto primero en adelante, dice así la Escritura, dice Deuteronomio, capítulo 32, dice la palabra de nuestro Dios a través de el libro de las repeticiones o recapitulaciones, que así se le conoce también este libro llamado Deuteronomio, o el libro de las recapitulaciones o repeticiones, capítulo 32, versículo 1 en adelante, dice así. Leamos si estamos allí. Escuchad, cielos, y hablaré. Oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi doctrina. Destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba. Dice Dios a través de su bendita palabra: escuchad, cielos, y hablaré. Cuando dice cielos, se estaba refiriendo a ese cielo que nosotros vemos, a ese cielo o a esos cielos que nosotros, a ese conjunto de cielos que nosotros conocemos: cielo bajo, cielo medio o estrellado,
o el cielo de los cielos, porque cuando el texto dice, escuchad cielos y hablaré, les pregunto, hermanos, ya les pronuncié, ¿se estará refiriendo a esos 3 cielos? ¿Qué decimos? ¿Qué contestamos? No, claro que no. Cielos, ¿a qué representan? Gobiernos. El gobierno de Israel, a los gobiernos, a ellos les dice, escuchen. Y luego, cielos, porque he aquí que yo voy a hablar. Oiga, la tierra, los dichos de mi boca. Y Jeremías, el profeta Jeremías dice, tierra, tierra, oye, palabra de Jehová. Cuando dice, y oiga la tierra, los dichos de mi boca, se estaba refiriendo ¿a qué? A la gente, al pueblo. Hoy no los dice a nosotros, porque nosotros somos la tierra, que debemos de escuchar que esa palabra de Él goteará como la lluvia, mi doctrina. He aquí, es entonces que esta doctrina que hoy tenemos en manos es agua, es de Dios, es de Jesucristo. Es esta agua pura y cristalina. Y así, dice su última parte, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama. Así es la palabra de Dios, que asienta en cada corazón nuestro, y que Dios, a través de un ministerio, hoy la viene a vertir en cada corazón. De ella nosotros tenemos que tomar, porque cuando nosotros estemos en esta doctrina, porque nosotros estando junto a estos 2 arroyos de agua, que es el Antiguo y Nuevo Testamento, allí están las 2 corrientes, 2 ríos. Y aquí, que estos ríos no tienen frontera, no tienen límite. Por ello, David, el rey de Israel, dijo, bendito el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en silla de pecadores. Antes, dice Salmo 1, así, Dios compara pues a estos árboles. Salmo capítulo 1. A través, hermanos, de estas líneas podemos entender que nosotros como árboles, si nuestras raíces, nuestro conocimiento está, hermanos, en estos 2 arroyos, siempre vamos a estar verdes con ese conocimiento de la palabra de Dios. Dice Salmo 1 al 3, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche.
y será como árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. He aquí, bendito el varón que no anda en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Cuando dice silla de escarnecedores, ¿a qué se refiere? ¿Quiénes son aquellos que escarnecen? Los que están en los grandes tribunos, los que están allá y les dicen, aunque no lo hayan cometido, tú lo hiciste y tú lo vas a pagar. El Señor nunca nos permita, hermanos, estar en esa silla de escarnecedores. Antes podamos pensar y meditar en la ley de nuestro Dios de día y de noche, y entonces vamos a ser como aquellos árboles plantados junto a los arroyos de agua. ¿Qué árbol conocen, hermanos? ¿Ningún árbol que está plantado junto al arroyo de agua, hermanos? ¿No? Sí, ¿cómo se llaman? ¿Conocen el sauce? Sí, ¿verdad? Regularmente, ¿dónde se encuentran? En los arroyos de agua, en los ríos, en las barrancas donde pasa agua. ¿Y cómo están estos árboles? ¿Marchitos? No, todo el tiempo están verdes, frondosos. Y por ello, este ejemplo, hermanos, dice la Escritura, y será como ese árbol plantado junto a arroyos, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. He aquí que cuando estos árboles, que somos cada uno de nosotros, estamos plantados junto al Antiguo y Nuevo Testamento, tenemos ese conocimiento y no nos van a venir, hermanos, a confundir en cuanto a la doctrina que nosotros hoy tenemos delante de nuestro Dios. Ese conocimiento lo vamos a tener porque nuestras raíces están metidas. Nuestro conocimiento Dios nos los ha dado, y todo lo que hagamos va a ser próspero, va a prosperar. Cuando usted, hermano, cuando usted, hermana, le hace la invitación a alguna persona, viene por primera vez y se sienta, y mi hermano Marcos estaba predicando la profecía de las 70 semanas. Dice mi hermano Marcos, ¿cuándo? Si yo no. Vino aquella persona. ¿Y cómo se fue, hermanos? ¿Entendió lo que mi hermano estaba predicando? ¿Quién sabe? ¿De qué habló? No sé. Pero aquí, el siguiente sábado llegó y estaba la predicación, y el que estaba predicando estaba diciendo: he aquí que Dios ama al mundo entero. He aquí que Dios nos ama, y a cambio de nuestra obediencia, he aquí que Dios nos ha prometido, nos promete la vida eterna. Allí hay un cambio en esta persona. Le gustó. Sigue permanente 15, 20, 2 meses, un año. Al tiempo del año
dice: yo quiero ayudar en el ministerio. Ya es un obrero laico, después una ayuda, un diácono, y al llegar hasta el último peldaño como un ministro. ¿Fue próspero, hermanos, la palabra de Dios en él? Amén, claro que sí. Por ello dice la Escritura: y todo lo que hace prosperará. Bendito sea nuestro Dios, hermanos, que nos da de esta agua. Esta agua riega árboles, riega el campo, riega las flores. Cuando en una casa, a su alrededor, en su jardín, hay flores, ¿cómo se ve esa casa, hermanos? Se ve hermosa. Vemos y decimos: qué hermosa se ve esta casa con estas flores. Nosotros somos esas flores, esa casa. Job, a través del capítulo 14, versículo 1 y versículo 2, dice: el hombre, ¿nacido de qué? Nacido de mujer, corto de días y lleno de problemas, harto de sinsabores, que es como una flor que hoy está y mañana desaparece. Nosotros, como flores, adornamos la iglesia de Dios, esa casa que somos nosotros. De tal manera, amados hermanos, nunca venga a tu mente el pensar, decir que te vas a salir de estos dos arroyos de agua, porque el día que te salgas ya no vas a tener el alimento. Y cuando sea el día de la calamidad, el día de la sequía, vas a ser como el árbol allá en el desierto, que no se alimenta, no tiene lo suficiente, está marchito y casi se muere o se muere. Bendito el varón, bendito el hombre que fía en Jehová, cuya confianza es el Dios eterno. Porque cuando venga ese momento, para ti no va a haber calamidad, para ti no va a haber hambre, para ti no va a haber sed, porque tus raíces están extendidas en esos dos arroyos de agua viva. Dios, a través del profeta Jeremías, en su capítulo 17, dice la Escritura, Jeremías, capítulo 17, dice la palabra de nuestro Dios. Jeremías, capítulo 17, versículo 7 en adelante, dice la palabra de nuestro Dios a través de Jeremías, capítulo 17, versículo 7 en adelante. Si estamos allí, leamos. Bendito el varón que se fía en Jehová, cuya confianza es Jehová, porque él será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viniere el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará
¿de qué, hermanos? De hacer fruto. Bendito el varón que confía en nuestro Dios, porque Él va a tener las bendiciones, Él va a tener ese conocimiento. Cuando venga el calor, cuando venga la sequedad, cuando venga la calamidad, no se va a preocupar, porque Él está en estos dos arroyos, está en la palabra de Dios. No se va a fatigar con el calor. ¿Por qué? Porque tiene vida, porque tiene agua en abundancia. Esos sauces que están junto a los arroyos dan una sombra grande, maravillosa. Su hoja está todo el tiempo verde. Así la iglesia de Dios, todo el tiempo tenemos que tener ese conocimiento fervientes para poderle servir a nuestro Dios. Y dice que vendrá el tiempo de la sequía. ¿Cuándo va a ser esto? ¿Cuándo va a llegar ese tiempo de la calamidad? ¿En qué año? ¿En el 2030? ¿2040? No lo sabemos. Solamente la Escritura dice que va a llegar. Solamente que para cuando llegue ese día, este libro bendito no se podrá abrir más. Las gentes antediluvianas les dijo Noé que se arrepintieran, porque Dios iba a traer sobre ellos un diluvio. ¿Y qué dijeron las gentes? ¿Le creyeron? No creyeron a su dicho de Noé. Pero cuando se cumplió el tiempo que él terminó de hacer el arca, y cuando la Escritura dice que Dios abrió las cataratas de los cielos, y aquí que fue el diluvio por 40 días y por 40 noches, dice la historia sagrada que conforme iba subiendo el agua de medio metro, cuando empezó a llover y les daba el agua a los tobillos, ni siquiera se espantaba la gente. Pero cuando ya empezaba a rebasar lo normal, corrían a las montañas, se subían sobre la azotea de las casas y le decían a Noé: Noé, ábrenos, porque hoy sí creemos al dicho que tú nos dijiste. ¿Y qué dijo Noé? Yo no cerré la puerta. El ángel de Jehová, él la cerró. Y aquí se arrepintieron, pero fue demasiado tarde. Hoy, ese ángel que cerró la puerta del arca, el arca es Jesucristo, el arca es el Evangelio, está abierto para todo aquel que quiera entrar a ella, va a encontrar la salvación. Pero va a llegar este momento que se va a cerrar este libro santo, y estos que predican ya no lo podrán hacer. Y viene el tiempo de la calamidad, viene el tiempo de la sequía. Así ha dicho Jehová: porque yo enviaré hambre a la tierra,
pero no hambre de pan, ni sed de agua. Amós capítulo 8, versículo 11 y versículo 12, dice la Escritura, dice la palabra de nuestro Dios a través de Amós, capítulo 8, versículo 11 hasta el 13. Si estamos allí, leamos 8:11. He aquí, vienen días. ¿Quién lo dice, hermanos? El Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando. ¿Qué cosa van a buscar? Y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los mancebos desmayarán de sed. He aquí, vienen esos días cruentos, vienen esos días que va a ser una realidad. No es un mito, porque dice que Dios lo ha dicho, que va a enviar hambre a la tierra, pero no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. Irán errantes de mar a mar, de oriente a poniente. No marco, hermanos, porque, perdón, hermanos, el término, pero Chicago me tiene norteado. No sé dónde está, hermanos, el oriente, el poniente, ¿sí? Hermanos, pero del oriente al poniente, del norte al sur, buscarán palabra de Jehová. ¿La van a encontrar? No. ¿Pero qué dice Jeremías? El texto anterior que leímos. Porque ya lo estaba profetizando que iba a venir esto. Pero tú, que estás como árbol plantado a esos dos arroyos de agua, no te vas a fatigar, no te vas a preocupar. Porque en tus manos, porque en tu corazón tienes este alimento, tienes la palabra de Dios, tienes esta agua viva. No tienes de qué preocuparte. Pero les decía hace instante, el día que tú pienses salirte de estos dos arroyos, no vas a tener ese alimento. Y en ese momento de sequía, de sed, te vas a lamentar. Hoy, por ello yo te invito, querida iglesia de Dios, yo los invito a todos. ¿Para qué? Para que sigamos en este bendito libro, en estos arroyos, en la palabra de nuestro Dios, y la llevemos al mundo entero que no la conoce. Cuando ustedes, cuando yo, llevemos esta palabra a ese mundo caótico, esas aguas doctrinales se van a convertir en agua dulce. Esas aguas van a encontrar vida, porque entró estos arroyos, porque entraron estos manantiales, y todos los pescados que nadan en esa mar, cuando lleguen estos arroyos a esa mar que es el mundo, la mar
sus aguas van a ser de sanidad. Cuando las personas vengan y conozcan la palabra de Dios, también van a tener alimento. Dice la palabra de nuestro Dios, cuando el Hijo del Hombre, he aquí que le habla y le dice que fuera pues a la ribera del arroyo. Y cuando él iba por la ribera del arroyo, he aquí que midió 500 metros. Y dice que primero le daba ¿dónde? No dice 500 metros, midió 500. Dice que le dio a los tobillos. Después midió otros 500. Y le daba ¿dónde? A la rodilla. Después midió otros 500, le daba a la cintura. Y después los otros 500 a los lomos. Y cuando por fin ya no podía, ¿qué cosa? Ya no pudo sentar sus pies al suelo, sino que solamente nadando. Cuando dice Hijo del Hombre, ve, y aquí el arroyo que salía del templo. Dice la palabra de nuestro Dios, Ezequiel, capítulo 47, dice la Escritura, Ezequiel, capítulo 47, dice la palabra de nuestro Dios a través del libro de Ezequiel, en su capítulo 47, dice la palabra del Dios eterno de la manera siguiente, dice así: versículo 6 en adelante. Ezequiel capítulo 47, texto 6 en adelante, leamos. Y díjome: ¿has visto, hijo del hombre? Después me llevó, hízome tornar por la ribera del arroyo, y tornando yo, he aquí en la ribera del arroyo había árboles, muy muchos, de la una parte y de la otra. Y díjome: estas aguas salen de la región del oriente y descenderán a la llanura y entrarán a la mar, y entradas a la mar recibirán sanidad las aguas, y será que toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren, ¿qué cosa, hermanos? Estos dos arroyos vivirá, y habrá muchos peces por haber entrado allá, y estas aguas recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este arroyo. Bendito sea nuestro Dios. Qué cosa tan importante nos da. Por donde quiera que entraren estos dos arroyos a la mar. Ya les decía, la mar es el mundo. Y allá están esos árboles que tenemos que ir a rescatar. Allá están esos peces. Y cuando esta agua entre, van a recibir sanidad. Y todo lo que nadare por estos dos arroyos de agua van a encontrar la salvación. No van a tener necesidad cuando venga el tiempo de la sequía, el tiempo de la sed, calamidad, como querramos llamarle, porque sus raíces están extendidas como hasta este día. Hoy nosotros estamos, y que esta sea nuestra mente, este sea nuestro pensar, de andar en estos arroyos,
de agua para tener aquella salvación. Y que no solamente a nosotros, sino también, hermanos, aquellos que no la conocen, lo puedan alcanzar. Queridas personas que quizá nos ven por primera vez y que escuchan la palabra de Dios. La palabra de Dios, el Dios eterno, te invita a que vengas a estos dos arroyos, que es el Antiguo y Nuevo Testamento, que corre y fluye su palabra. Un día 21 del mes séptimo, Jesús se paró, hermanos, delante de toda la multitud en el templo, y Él les decía, o sea, en el último día de la fiesta de las cabañas, Jesús se paró al frente y clamaba diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, ¿qué cosa, hermanos? Ríos de agua viva correrán por su mente, correrán por su vientre. Qué maravilloso es nuestro Dios, qué grande es nuestro Señor Jesucristo, que de Él nació una doctrina y hoy nos las ha ofrecido y la ofrece, hermanos, a todo aquel que no la conoce. El que tenga sed, dijo Jesús, venga a Él y que la tome. Por ello, el Hijo de Dios, una cierta ocasión, una cierta vez, se despide de cierto lugar e iba a otro lugar, pero era necesario que pasara por una ciudad de Samaria. Y cuando Él iba en su trayectoria de camino, posiblemente a mediodía, al calor, tuvo sed. Llega una mujer a sacar agua de ese pozo y le dice: mujer, dame de beber. ¿Qué le contestó esta mujer? No te preocupes, Señor, yo te voy a dar de beber agua. ¿Así le contestó la mujer, hermanos? No. ¿Cómo siendo tú judío vienes a mí, que soy samaritana, que no sabes que los judíos con los samaritanos no nos llevamos? Y hoy tú con toda calma y sinceridad dices: dame de esa agua. Jesús le dice: si conocieses el don de Dios y supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías agua, que nunca para siempre volverás a tener sed. La mujer le dice: Señor, dame de esa agua. Jesús le dice: cualquiera que volviere a tomar de esa agua, de ese pozo, volverá a tener sed. Mas el agua que yo le daré, Evangelio de Jesucristo, Juan capítulo 4, dice la palabra de nuestro Dios. Juan capítulo 4, dice la Escritura: versículo 10 en adelante, dice la palabra de nuestro Dios. Juan capítulo 4, versículo 10.
en adelante, dice así: respondió Jesús y díjole: si conocieses el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías de él, y él te daría agua viva. La mujer le dice: Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo, ¿y de dónde pues tienes el agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestros padres, que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual el cual él bebió, y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte. ¿Para qué, hermanos? Para vida eterna. Le dice el Señor: el que volviere a tomar de esa agua que tú estás tomando va a volver a tener sed, mas del agua que yo le daré. Se refería a su doctrina, se refería del agua que salió de él, que salió de su costado. De esa agua se refería, se estaba refiriendo: yo le daré de esa agua y nunca va a volver a tener sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Este es el lugar, hermano, donde vas a venir a doblar tu rodilla. Este es el lugar a donde le vas a venir a decir al Señor: Señor, dame de esa agua. Este es el lugar a donde vas a venir a doblar tu rodilla y con lágrimas: Señor, como dijo la mujer, dame de esa agua. El Dios bendito bendiga su palabra y a cada uno. Paz a vosotros, hermanos.